Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 8 de agosto. Wall Street cerró positivo el pasado viernes tras el informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que da cuenta de una mejoría en el nivel de empleo, como vamos a ver. Y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó 1,04% hasta 18.543,53 enteros, mientras el Standard & Poor's 500 se incrementó 0,86% hasta 2.182,87 puntos, mientras el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, se incrementó 1,06% hasta 5.221,12 unidades. La tasa de desempleo volvió a quedarse en 4,9% en julio. Los datos reafirman un buen momento del mercado laboral que ha creado más de 10 millones de empleos desde el fin de la gran recesión en el 2009. Por otro lado, el petróleo de Texas de referencia norteamericano se redujo 0,3% hasta $41,80 el barril, después de conocerse un nuevo incremento del número de pozos activos en los Estados Unidos, aunque logró terminar con un leve descenso semanal para toda la semana de 0,5% tras mayores caídas en número de días durante la semana pasada. Mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se incrementó 0,11% hasta $44,28. El oro se redujo a $1.342,8. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, avanzó a 1,587%. Y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1088 dólares. El pasado viernes, como hemos comentado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presentó su informe y la economía norteamericana registró 255,000 nuevos ocupados el pasado mes de julio, que es un ritmo de creación de empleo que supera cómodamente todas las previsiones que habían hecho los mercados y los expertos, aunque se modera respecto a los 292,000 que se contabilizaron en el mes de junio. La tasa de desempleo, entre tanto, se mantuvo estable en el 4,9%. El indicador es lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal mantenga el objetivo de subir los tipos de interés antes de que se acabe este año 2016. El mes de julio suele ser complicado para el empleo porque es el mes que aprovechan las compañías del sector de automóviles para preparar las cadenas de ensamblaje para la producción de los nuevos modelos de automóviles. Además, la primera lectura del dato del crecimiento del segundo trimestre salió muy débil, de solo 1,2% de crecimiento económico para la economía norteamericana, lo cual generó muchas dudas en los mercados debido a que durante el primer trimestre apenas creció 0,8% tras revisarse el indicador que había sido avanzado de 1,1%. Este dato muestra que la economía, pese a que tuvo un crecimiento débil durante el primer semestre, este número de creación de empleo del pasado mes de julio, por segundo mes consecutivo por encima de las expectativas, demuestra que la economía norteamericana no está estancada. En tal sentido, el consenso del mercado quería ver 180,000 nuevos empleos en los Estados Unidos y lo que vemos es una tendencia al alza. La creación de empleo en junio y julio presenta, por tanto, un importante repunte respecto a los 24,000 ocupados que se dan ahora para el mes de mayo. Es decir, hubo una corrección del dato del pasado mayo que originalmente
se había situado en 37.000 empleos, que fue una caída importante en el número de creación de empleo y que fue uno de los factores que se tomó en cuenta en la reunión de la Reserva Federal para no aumentar los tipos de interés. La previsión es que se sigan registrando más de 200.000 empleos de aquí hasta la celebración de las próximas elecciones norteamericanas en noviembre. Si se cumple esta previsión de que como media se registre una creación de empleo de aproximadamente unos 200.000, pues es muy probable que se pueda mantener este nivel de crecimiento aceptable para la economía norteamericana. El gran problema es que la tasa de participación sigue siendo muy baja, del 62,8%. Estados Unidos tiene en la actualidad 7,8 millones de personas sin empleo. De este total, 2 millones se consideran parados de larga duración. Esa cifra se mantiene estable. El otro punto de vulnerabilidad son los 5,9 millones de ocupados que no tienen otra opción que trabajar en uno o dos empleos a tiempo parcial. También en este caso las cosas no mejoran. Tampoco cambian los 2 millones que están al margen del mercado laboral y no buscan empleo de forma activa. En lo que va del año, 1,3 millones lograron hacerse con un nuevo empleo. Es una mejora sólida, aunque hace un año en este punto se sumaban 1,6 millones de ocupados. Esta moderación se explica en buena medida porque la economía norteamericana, pese a no lograr altos niveles salariales en relación al final de la situación previa a la gran recesión, está cerca de una situación donde el mercado de trabajo está próxima al pleno empleo. Del lado de los salarios se observan también mejoras. La remuneración por hora trabajada subió un 2,6% anual frente al 2,2% hace un año. Sigue a la baja cuando se empeora con el 3,5% que crecía previo a la crisis del 2008-2009. Es decir, que ahí es uno de los puntos débiles que hemos comentado aquí en Ecomundo. Importantes subidas se dieron en sectores claves de la economía, como la construcción con 14.000 nuevos empleos netos, las ventas minoristas con 25.000 en positivos netos o la manufactura con 9.000 nuevos empleos. La próxima reunión de la Reserva Federal, que se celebra en septiembre, momento en el que podría definir la guía que va a seguir, antes está previsto que se conozca el indicador de empleo para el mes de agosto, el cual será de mucha importancia. Al mismo tiempo, el acta del último encuentro, también para tener una idea del debate interno entre los miembros de la Reserva Federal. Aunque la mejor indicación de cara al próximo movimiento podría ser la charla de Janet Yellen el próximo 26 de agosto en su discurso ante el Simposio de Banqueros Centrales en Jackson Hole. El déficit comercial, por otro lado, en Estados Unidos anota un máximo en 10 meses en el pasado mes de junio, de acuerdo al Departamento de Comercio, tras una fuerte alza de las importaciones. Y este déficit comercial en Estados Unidos se incrementó en 8,7% en junio hasta 44.500 millones de dólares, debido a la fuerte subida de las importaciones del 1,9%, de acuerdo a las estadísticas oficiales. El aumento en línea a lo esperado por los analistas sitúa el déficit en su nivel más abultado de los últimos 10 meses después de la subida del déficit comercial en mayo hasta los 41.000 millones de dólares. Las exportaciones se incrementaron un 0,3% hasta los 183.200 millones de dólares, por debajo del sólido incremento de las importaciones que se situaron en los 227.700 millones de dólares. El déficit de la balanza de bienes se incrementó un 6% hasta los 66.000 millones de dólares, mientras que el tradicional superávit en servicios se incrementó un 1,4% hasta los 21.500 millones de dólares. En junio, la economía norteamericana importó menos
petróleo y derivados, así como menos autos nuevos, pese a que las importaciones siguen demostrando la fortaleza del sector de consumo de las familias en los Estados Unidos. El déficit comercial de la economía norteamericana con China se incrementó hasta los 29.800 millones de dólares, el mayor nivel desde noviembre debido a las compras de electrónica y bienes de consumo. Finalmente, el déficit con México se redujo un 14% hasta los 4.700 millones de dólares en junio. Está anunciado para esta tarde la presentación del programa económico de Donald Trump, que se ha rodeado de un conjunto de asesores, la mayoría proveniente de Wall Street, pese a las fuertes críticas que había hecho este candidato con medidas populistas que se planteaban con una distancia en torno a Wall Street. Ya veremos cómo vienen estos planteamientos de su programa económico. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.